Amada familia de la fe, les deseo, espero que se encuentren todos bien en este día miércoles, día de mensaje. Queremos, queremos compartir una palabra que he titulado en este mensaje de día miércoles: Tu vida puede marcar una diferencia. Tu vida puede marcar una diferencia. Y quiero hablar hay un capítulo en Hebreos que habla de los héroes de la fe. Y hoy día, para hablar de este título, Tu vida puede marcar una diferencia, quiero hablar un poco y reflexionar sobre la vida de Noé. Hebreos 11:7 dice así: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, de este hermoso capítulo de la palabra de Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe, quiero reflexionar hoy día y ver qué nos dice la palabra de Dios para tu vida y para mi vida en este día. Anote, como siempre le pido, Génesis 6, verso 1 al 8, voy a leerlo. Génesis 6, verso 1 al 8, tu Biblia dice: la maldad de los hombres. Y dice así la palabra de Dios: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, es decir, los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombres. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, dice la palabra de Dios. Seguimos con el verso 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso clave en la reflexión de hoy día, verso 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, según lo que describe la palabra, Noé vivía en un tiempo de gran pecaminosidad. Los ángeles sintieron atracción por las mujeres, ¿cierto?, humanas, y se empezaron a relacionar con ellos, ¿cierto?, sexualmente. Se produjo una unión antinatural, ya que se violó el orden divino del matrimonio y el orden divino de la procreación humana. Entonces, claramente no había en el corazón del hombre la intención de tener una relación con Dios, la intención de seguir al Creador, y todo lo que leí, ¿cierto?, describe la situación que sucede. Dios toma la decisión, por ejemplo, de acortar la vida de los hombres para así acortar la maldad. Eh, Mi reflexión, ¿cierto?, se quiere referir a que Noé no solamente halló gracia delante de los ojos de Dios, eh, por las obras que él hace, ¿cierto?, de la obra de preparar un arca. eh, Noé halla gracia porque Noé tenía un corazón que amaba a Dios, que veía a Dios como un soberano, como su creador soberano y como un salvador del pecado.
Entonces, para que vayamos entendiendo, Noé no halló gracia ante los ojos de Dios por ser atractivo o ser inteligente. Noé halló gracia por ser un hombre justo en medio de una sociedad terriblemente injusta. Entonces, la pregunta, si nos preguntamos nosotros o te preguntas tú, ¿qué puedo hacer yo en medio de una sociedad corrupta? La respuesta es, tu vida y mi vida pueden marcar una diferencia. ¿Cómo? Siguiendo los referentes que la palabra de Dios nos da, teniendo una relación con Dios a través de Jesucristo. Podemos marcar una diferencia en un mundo injusto. La palabra nos dice también, para quienes anotan, en Génesis capítulo 6, del verso 9 al 12, para que vaya entendiendo el contexto y pueda entender la reflexión que yo quiero hacer. Génesis 6, 9 al 12. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cómo describe la palabra a Noé? ¿Cómo describe Dios a Noé? En lo que acabo de leer, lo describe como un varón justo, como un varón perfecto en sus generaciones y como un hombre que caminaba con Dios. Entonces, no era eh, Noé, para que me entienda la reflexión, Noé, este héroe de la fe, era raro para esa sociedad. ¿Por qué? Porque era una sociedad corrupta. Noé era raro para esa sociedad porque era una sociedad degenerada. Noé era raro para esa sociedad porque era una sociedad anti Dios. ¿Te suena conocido lo que estoy contando que pasaba en ese tiempo? ¿Cierto que parece como que trajéramos a la actualidad las cosas que sucedían ahí, como que la trajéramos a la sociedad que vivimos? Por eso la palabra en Mateo 24 dice que la venida de Jesús será como en los tiempos de Noé. No voy a profundizar en eso, mi reflexión va hacia otro lado, solamente lo quiero poner como un antecedente. Entonces, Dios nos quiere hablar a través de esta palabra. Eh, la pregunta, ¿es normal que te sientas raro? Sí, es normal. ¿Es anormal que te sientas normal? Te lo voy a repetir. Iglesia, es normal que te sientas raro y es anormal que tú te sientas normal en la generación que vivimos. Ahora, si tú te sientes normal, iglesia, si tú te sientes normal dentro de todo las cosas que la Biblia dice que le van a llamar a las cosas malas buenas y viceversa, si tú te sientes normal, revisa la relación que tú tienes con Dios, porque en mi opinión estamos en una generación perdida y claramente tenemos que sentirnos anormales, no podemos conformarnos a este mundo porque somos hijos de Dios y es un mundo anti Dios, es una generación claramente anti Dios. ¿Sabes por qué Noé era raro? Porque a Noé le gustaba agradar a Dios. Noé era raro para ese tiempo porque él había decidido caminar con Dios. Noé era raro para ese tiempo porque Noé era un hombre de fe en medio de una generación sin fe. Anote, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amado, amada, la raza humana quedó reducida a 8 personas cuando Dios ejecuta un juicio sobre la tierra por medio de un diluvio universal. Por eso dice Segunda de Pedro que Noé fue pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque su vida habló, la vida de Noé habló, sus hechos, la conducta que él tuvo, cómo Noé se desmarca de un mundo perverso, cómo Noé se desmarca de una generación injusta, de una generación inmoral, él se desmarca. Por eso su vida habla. Hay una lectura, Dios lee el corazón de este hombre. Noé habló de justicia mientras llamaba a los hombres al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que evitaran el juicio de Dios por medio de un diluvio universal. La misma pregunta, ¿te suena conocido? ¿Te suena parecido? En mi opinión, sí. Me suena muy parecido a los tiempos que nos tocó vivir. Por eso le creo a Dios y por eso le creo a su palabra. Entonces, ¿cuántos Noé hay hoy día? Muchos, gracias al Señor. Hay muchos hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo que aún le creen a Dios y que se sienten anormales en medio de una sociedad en que la normalidad de esa sociedad es perversa para Dios. Entonces, estamos como en los tiempos de Noé, muchos hombres y mujeres justos advirtiendo a través de la predicación de la palabra que se va a venir un juicio de Dios. Entonces, esto nos tiene que animar que a pesar de las burlas, a pesar de que se burlen de ti, a pesar de que se burlen de mí, nosotros tenemos que seguir por amor, porque Dios cuando nos transforma, hemos estado hablando en las prédicas anteriores sobre el Evangelio, ese Evangelio de Dios cambió nuestra vida y nos hace aún que las personas se rían o te ridiculicen, nosotros por amor a esos inconversos tenemos que seguir predicando la palabra de la cruz, que dice la palabra en Primera de Corintios, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y aunque sea locura, nosotros tenemos que seguir predicando con amor esa palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que predicarle al mundo? Que hay una forma de vivir diferente, que hay un camino distinto, que se puede vivir una relación personal con Dios. Para continuar con esta reflexión, quiero que vuelvas a Génesis capítulo 6 y voy a leer los versículos 17, 18, 19 y 22. Génesis 6. El verso 17 dice: Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Verso 18, mas estableceré mi pacto contigo. Está hablándole Dios a Noé. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Tremendo, Dios le habla a Noé y la palabra dice: y así hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Tremendo ejemplo. Por eso quiero compartir contigo hoy día reflexionar sobre la vida de este hombre. Dios le habla claramente a Noé, tal como Dios le habla claramente a los hijos de Dios y a las mujeres de Dios llenas del Espíritu Santo. Les está hablando a igual que le habló a Noé. A Noé le dijo: traigo un diluvio y todos morirán. El diluvio será un
instrumento de juicio. El diluvio será un instrumento de juicio. El arca será un instrumento de salvación. Y hoy día, amado, amada, el arca es el arrebatamiento. El arca, el instrumento de salvación, es el arrebatamiento de la iglesia. Lo he profundizado en muchos mensajes y la palabra nos llama siempre a esto. Se viene un juicio sobre la tierra. El diluvio son los juicios de Dios que se vienen sobre la tierra. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que hizo Noé. Y Noé hizo todo lo que Dios dijo. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. Y para concluir esta reflexión quiero tocar dos puntos. Lo primero que quiero sacar como conclusión es la base de la fe de Noé. En el texto central de este mensaje, que es Hebreos 11:7. En el texto central dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, lo vamos a dejar hasta ahí, cuando fue advertido por Dios, Dios advirtió a Noé que venía un diluvio y él queda en los héroes de la fe porque dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, y aquí quiero que usted se detenga y reflexione conmigo, nunca había llovido sobre la tierra, por lo tanto nunca había habido un diluvio. Era imposible lo que Dios le estaba diciendo a Noé que sucediera. Es como si hoy día te hablaran de algo que no existe ni ha existido nunca. Tú dices, ¿cómo? ¿De qué me hablas? No, no sé de qué me hablas. Es así para que te pongas en los zapatos de Noé. Nunca había habido un diluvio, nunca había llovido, pero la palabra dice que por fe Noé creyó lo que Dios dijo. Por lo tanto, Dios quiere hablarte en esta reflexión. La fe verdadera, iglesia de Dios, la fe verdadera no pide evidencias adicionales. La fe verdadera no pide señales. La fe verdadera no pide voces, no pide visiones, no pide sueños. La fe verdadera no pide pruebas científicas, la fe verdadera no pide descubrimientos arqueológicos, la fe verdadera no requiere evidencias geológicas. Y es ahí, en mi parecer, donde está el problema del hombre hoy. Y no solamente del hombre incrédulo, también está el problema de parte de la iglesia de Dios, que se ha dado mucho a la explicación y a llegar a la gente a través del conocimiento y a través, llamémosle, de la cabeza, a través del conocimiento. Mira, las evidencias geológicas dicen esto, los descubrimientos arqueológicos dicen esto. ¿Es malo? No es malo, pero lo primero que el hombre necesita es arrepentirse, como lo he predicado en los mensajes anteriores. Tú necesitas lo primero arrepentirte y eso es, tú tienes que creer a Dios por fe y después dedícate a ver los descubrimientos arqueológicos. En mi opinión, eso no es fe, eso es ponerte al nivel de una universidad, de una carrera humanista. Estoy dando mi opinión, tú puedes compartirla o no compartirla, yo tengo la libertad de darla. Entonces, ¿dónde veo yo que no está esa consistencia de estos hombres que quedaron como los héroes de la fe, en que hoy día es mucho debate, hay mucho debate? Mira, yo sé más que tú por esto, no, yo sé más que tú por esto, porque no, amado, la verdadera fe que salva es aceptar la palabra de Dios solo porque Dios lo dice. Lo voy a leer de nuevo. La verdadera fe que salva es aceptar la palabra de Dios solo porque Dios lo dice. Yo no necesito pruebas, amado. Si la palabra de Dios me dice que Cristo va a venir a rescatarnos a través de un arrebatamiento, yo no necesito más pruebas con que la palabra de Dios lo diga.
Ahora, si hay cristianos en el mundo que necesitan evidencias científicas para creerle a Dios, es problema de ellos. La Biblia dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. Así define la palabra de Dios, no un hombre. No estoy hablando del autor de tal libro, estoy hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es viva y eficaz. Dice en Hebreos 11.1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, la certeza es la seguridad de que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Como estás viendo Moisés, la serie, Moisés dijo, perdón, los israelitas decían, Dios prometió un libertador y Dios va a enviar un libertador. Es que se está demorando. Bueno, Él es soberano, Él lo va a mandar cuando Él quiera. Pero tu incredulidad no va a afectar mi fe, decía los creyentes de esa época, a los no creyentes. Entonces, la fe, querido hermano, querida hermana, es la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. La fe no está basada en lo que podemos ver o lo que podemos sentir. La base de nuestra fe, la base de tu fe y la base de mi fe es la confianza en Dios. Es la confianza en Dios. Es cuando te piden, ¿sabes qué? Tengo una persona enferma, puedes orar, y tú te encierras en la pieza. Y ayer nos llamaron a mí y con mi esposa nos encerramos en la pieza y empezamos a orar por una persona que estaba enferma. Y nuestra fe nos daba la convicción de que Dios iba a sanar a esa persona. La fe es un don de Dios, anótalo, la fe es un don de Dios, Efesios 2:8. Dios le había dado a Noé la fe de creer lo que él dijo sobre un diluvio que venía. La fe no se basa en la evidencia empírica, sino en la confianza en Dios. Y muchas personas inteligentes, muchas personas sabias se pierden porque se dedican toda su vida a buscar una base o una evidencia empírica, cuando la palabra de Dios dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Por lo tanto, el que se acerca a Dios, dice Hebreos, es necesario que crea que lo hay. Y concluyo esta reflexión con la naturaleza de la fe de Noé, también basada en el texto central de Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Estamos hablando del diluvio. El diluvio no se veía, ¿cierto? La lluvia nunca había caído del cielo. En Génesis lo dice así. Dice, se lo voy a leer, Génesis 2:5. Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba la faz de la tierra. Es decir, no había llovido en la tierra. Nunca. Nunca había caído lluvia. Pero Noé creyó a Dios cuando fue advertido de cosas que aún no se veían. Y eso es lo que yo quiero que tú y yo aprendamos como reflexión en este mensaje. Que así se mueva tu fe y así se mueva mi fe. Que tú no estás viendo a los convertidos que tú quieres que se conviertan, pero por fe empieza a ver los convertidos y empieza a orar por fe para que se conviertan, porque se van a convertir por obra de Dios y de su Espíritu Santo. Tú tienes que orar y tener fe, y en cualquier área de tu vida aplica esa fe. Y en los que han llegado a la iglesia y que Dios se ha movido tremendo ha sido porque tú has tenido fe y has clamado. Y si toda tu familia está en fe, es porque tú te has movido bajo lo que la palabra de Dios nos indica cómo debe moverse una familia en la fe. Eso es lo que la fe es,
creer lo que no podemos explicarlo, pero creerlo porque Dios lo dice. La fe descansa en nuestra confianza en Dios. Y para concluir, eh, muchas veces tú estás hablando con alguien, ¿cierto? Y le dices, cree en el Señor Jesucristo y tú vas a ser salvo, pero alguien te dice, yo no puedo ver a Jesús, por lo tanto no puedo creer en lo que no estoy viendo. ¿Cómo puedo creer en Él? Como despectivamente trataban a este Dios invisible los egipcios. ¿Cómo pueden creer en un Dios invisible? No tienen las imágenes de todos estos dioses que nosotros tenemos. ¿Cómo puedo creer en ese Jesús? ¿Tienes alguna evidencia empírica? ¿Sabes qué? Cuando te pregunten eso, dile claramente, tú quieres ver y sentir a Jesús, nadie va a ser salvo de esa manera. Tienes que ser salvo por la locura de la predicación. Alguien te va a predicar algún día y Dios va a tener misericordia para que creas a la palabra de Dios y seas salvo por fe. Así le agradó a Dios salvar al mundo a través de la locura de la predicación, pero la palabra de la cruz dice es locura a los incrédulos. Entonces, tal como Noé creyó, cosas que aún no se veían, así tú tienes que creer en Jesús, a quien todavía no has visto. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese es el mensaje de hoy, iglesia. Vamos a orar para concluir. Padre, le damos gracias por esta palabra, por esta reflexión. Gracias, Señor, porque en tu misericordia un día, Señor, por fe pudimos creer. Pudimos creer, Señor, por fe en que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, en que tú nos amaste primero. Gracias porque pudimos, Señor, creer que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y gracias porque ese tesoro que hay en nuestros corazones no lo puede corromper nada. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor en Cristo. Gracias por tu palabra. Llénanos de fe en este día a través de este mensaje, a través de esta reflexión, para poder movernos por fe, Señor, en estos tiempos de Noé que estamos viviendo delante de nuestros ojos, para que muchas personas puedan conocerte a través de nuestra predicación, a través de nuestra fe. Gracias, Señor. Bendice a todos mis hermanos que están escuchando este mensaje, sea propicio a las necesidades de cada uno de ellos, a las necesidades de su familia. Gracias, Padre, por tu fidelidad maravillosa. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este mensaje. Les mando un abrazo, que el Señor los bendiga y nos vemos en un próximo mensaje, si Dios así lo permite, con amor en Cristo. Pastor Luis, bendiciones.